Ahí, grabado. Ya. Bueno, chicos, estábamos viendo entonces, recuerdo, compartir pantalla. Ahí está. Recuerdo entonces que estábamos viendo aritmética de congruencia, ¿no? En el fondo es como cómo operar las cosas en las congruencias. Entonces yo les decía, por ejemplo, teníamos estas propiedades, ¿no? Que si tú tienes A congruente a B módulo algo, y tienes que un C también es congruente a un D módulo algo, el mismo algo, tiene que ser el mismo algo, entonces como que tú podís combinar las dos operaciones, las dos igualdades, las dos congruencias, de forma que tengan, no sé, pues A más C, por ejemplo, es congruente a B más D, y lo mismo con la multiplicación. ¿Ya? Entonces es como naturalmente que podemos sumar y multiplicar sin ningún problema. Ya esto es lo que les comentaba en la clase anterior. También funciona esto con las potencias, se prueba por inducción. Esto no es para nada difícil de demostrar. Ahí tengo que correr aquí. Si tienen cualquier pregunta me dicen nomás, por supuesto. Cualquier cosita que no le haya quedado claro de la clase anterior, no sé. Lo que necesite. Y entonces, por ejemplo, también le había comentado que esto es inmediato de hecho de lo anterior. También vas a tener que A a la n es congruente a B a la n, módulo m. Y esto es para todo m, o sea, para todo n, natural. Ya, ya. Ahí. Listo. Eso más o menos es lo que vimos en la clase anterior. También vimos algunos ejercicios, ¿no? O sea, claro, como que practicamos algunas cositas, vimos algunos ejemplos. Ya. Un segundito. Ya. Bueno. Yo creo que podríamos partir con otro ejercicio de este estilo. Mire, por ejemplo, usted sabe lo que es un polinomio. Me imagino que a esta altura de la vida ya sabe lo que es un polinomio, así que, bueno, no sé, voy a tomar un polinomio cualquiera, p de x, ya estoy aparte, ahí totalmente aparte. Toma un polinomio cualquiera, p de x, pero que tenga coeficientes enteros, ¿ya? Entonces vive en z de x. Entonces, esto es un ejercicio muy simple de demostrar, pero como que engloba todo lo anterior. ¿Ya? Esto lo podríamos ver como ejercicio para verlo al tiro. Ejercicio. Toma un polinomio cualquiera, coeficientes enteros. ¿Ya? Cualquiera. Y tú supones que tienes que A es congruente a B, módulo M, tal cual como antes. Entonces, siempre va a pasar esto. Que el P evaluado en el A es congruente al P evaluado en el B, módulo M. ¿Ya? Para cualquier polinomio se va a conservar la congruencia. Bien. Me imagino que se entiende lo que dice acá el ejercicio, qué es lo que se quiere decir. ¿Cómo se demuestra esto? De hecho, este es un hecho bien importante porque se ocupa harto y esto condensa todo lo que hemos hablado en la clase anterior, que le puse ahí un pequeño repaso. Esto condensa todo, es una pequeña síntesis. Se demuestra precisamente ocupando todo lo que vimos, ¿cierto? Porque un polinomio, como tú sabes, son puras sumas
y multiplicaciones y potencias. Precisamente todo lo que engloba lo que vimos antes. Pues, sumas, multiplicaciones y potencias. Y un polinomio condensa todo eso junto. Entonces, ¿cómo sería la demostración? Ocupando todo lo anterior. Ya, demostración, ejercicio. Listo. Tienen que ocupar todo lo anterior. Bien. Entonces, yo les había comentado, por ejemplo, del 2 elevado a 30, ¿no es verdad? Un ejercicio de ese estilo. No sé, podríamos ver otro. También se lo puedo dejar planteado. Otro ejercicio. También puede quedar ahí planteado del mismo estilo que vimos en la clase anterior. Calcular el resto que se obtiene al dividir ¿qué cosa? A ver, al dividir ¿qué cosa? Este. 2 elevado a 43 por 31. Ya, ese es un ejercicio que también lo vamos a dejar ahí planteado. Ya, para cuando usted necesite hacerlo, cualquier cosa y me pregunta. Esto se hace muy parecido a lo que vimos anteriormente, ¿no? Que era como empezar a reducir las potencias, reducirlas, achicarlas, achicarlas, achicarlas hasta que quede algo muy maleable. Bien, ahora entonces, con todo esto, ya más o menos que era como un repaso de lo anterior, vamos con la clase de hoy. Ahora sí, el contenido que nos toca ver hoy, acá ahí te una rayita, el contenido que nos toca ver hoy son los criterios de divisibilidad. Yo no sé si eso ya lo vieron con el otro profesor, con Sebastián. A ver si me pueden responder aquí en el chat. ¿Les suena haber visto estas cosas que se llaman criterios de divisibilidad? ¿Habrán visto eso ya o no? Criterios de divisibilidad. Ya, me parece que no. Qué bueno que no estén todos durmiendo. Muchas gracias por estar despiertos. Ya, pues, esto es, la idea es muy simple, ¿no? ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Es lo que usted conoce como el nombre lo dice, de hecho. O sea, como qué propiedad, qué manera tengo yo de saber que un número es divisible por 2. ¿Cómo yo sé que un número es divisible por 2, por ejemplo? ¿Cuál es el truco más simple de saber que este número, 1, 2, 3, 4, 5, ¿por qué este número no es divisible por 2, por ejemplo? ¿Cómo sabes tú que este número no es divisible por 2? Porque no es par. ¿Y por qué no es par? Esto es muy sencillo. Hay un truco, ¿cierto? ¿Cuál es el truco que uno hace? Es mirar este numerito, ¿no? El número de las unidades. El último, ¿cierto? O el primero si se mira de derecha a izquierda. ¿Cierto? Ese numerito me indica si el número completo, entero, es par o impar, ¿cierto? Solamente mirando el último, como en este caso es 5, que es impar, el número completo
no es divisible por 2. ¿Se entiende? Eso se llama criterio de divisibilidad. A ti te presentan un número entero, grande, o no sé, en realidad cualquiera, y tú tenés que ver alguna manera, hay algunas estrategias para saber si un número es divisible por algo o no. Por ejemplo, hay algunos que son muy sencillos. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que un número es divisible por 5? ¿Cuál es el criterio? Si tengo este número, 1, 2, 3, 4 ahora. ¿Esto se puede dividir por 5? ¿Sí o no? ¿Y cómo sé yo que sí? ¿Cómo sé yo que no? ¿Cuál es la estrategia? Ya estas cosas a uno se las enseñan cuando es chico igual, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Eso se llaman criterios de divisibilidad. Bueno, como ustedes deberán saber, me imagino, este número no es divisible por 5. Claramente no, pero ¿por qué? ¿Cuál es el criterio para saber que un número es divisible por 5? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el criterio para saber que un número es divisible por 5? Eso. Lo que dice el Cristian es el correcto. Pues ese es el criterio, ¿sí? De nuevo, lo que tú tienes que hacer es mirar el primer dígito, el dígito de las unidades, y tú sabes que o si es un 5 o es un 0, listo. Si no, no, ¿cierto? Solamente con ese dato. Da lo mismo, incluso da totalmente lo mismo todo lo que vaya para el lado izquierdo, ¿no? 3, 2, 1, 10.000, lo que sea, puede ser un número gigantesco, pero me basta solamente con mirar el puro dígito de las unidades. Si es un 5 o es un 0, será divisible por 5. Y si no, no. Y eso, ¿por qué es cierto? Se lo ha preguntado usted, ¿por qué es así? Eso es un teorema que se puede demostrar, ¿no? ¿Cómo demostraría ese fenómeno usted? Si tiene un entero que se escribe así, como esto se condensa de esta manera, sumatoria desde j igual 0 hasta acá, desde a sub j, 10 a la j con a sub j entre 0 y 9, ya. Entonces, n es divisible por 5 si y solo si el a sub 0 es 5 o 0. Punto. Esa es la escritura formal matemática para decir lo que estamos diciendo recién, ¿no? Que el dígito de las unidades es 5 o 0. Es 10 elevado a j. Todo eso multiplicado por el a sub j. Sí, es 10 elevado a j, no es multiplicado por j, ¿sí? ¿Se entiende eso de la sumatoria o no? Dígame si está claro eso, esa notación que está ahí con la sumatoria. Que algo de la sumatoria no, eso no haría que cuando sea j sea igual a cero, ¿Mm? siempre obtendría cero, ¿o no? O el 10 está elevado a j. Es 10 elevado a j. Ah, ya, ya, ya. Que lo veía como al lado, creí que estaba multiplicando. Ya. Oh, no, pequeño. Ahí es elevado a j. Ahí sí. Es 10 elevado a j. Ah, ahora sí, gracias. Ya de nada. Vamos a hacerlo más chiquitito para que quede clarito ahí. 10 elevado a j ahí. Pup. Ahí sí. Ya, ¿eso está claro en la sumatoria o no está claro? ¿Qué significa esto? ¿Por qué así? A ver, ¿qué significa esa sumatoria? ¿Qué entiende usted por esa sumatoria?
Esa sumatoria, ya si no la entiendes está bien, no importa. Esa sumatoria es la expansión decimal del número. Es esto que está escrito acá, al lado izquierdo, el 1, 2, 3, 4 que me escribí anteriormente. Eso se llama expansión decimal del número. ¿Sí? En otras palabras, ¿cómo se lee esto? Cuando uno es chico te lo presentan así y está bien, porque mire, para el número 1, 2, 3, 4, volvamos a anteriormente, para este número 1, 2, 3, 4, tú sabes que el 4 son las unidades, ¿cierto? El 3 son lo que se llaman las decenas, el 2 son las centenas, el 1 son las milenas, etc., ¿no? ¿Qué significa eso? El lenguaje matemático formal, ahora sin tener esos nombres, formalmente lo que dice es que, claro, el 1234 se escribe así, como 4 veces 10 elevado a 0, 4 unidades, más 3 veces 10 elevado a 1, son 3 decenas, más 2 veces 10 elevado a 2, las centenas, más una vez 10 elevado a 3, las milenas. ¿Se entiende? Por eso es una sumatoria con potencias de 10. ¿Ok? Eso se llama la expansión decimal. ¿Se da cuenta que es una sumatoria de lo que va variando son números multiplicados por potencias de 10? ¿Está bien? Eso, entonces, lo que está escrito acá abajo es formalmente la expansión decimal de un número, ¿ya? Entonces, lo que está dicho acá es lo siguiente, teorema. Si tú tienes un número entero cualquiera, cuya expansión decimal es así, es una a sub j, 10 elevado a j, dice, el número es divisible por 5 si y solo si la unidad, ¿sí? El numerito, la cifra de las unidades es 5 o es 0. Eso es lo que dice el teorema. Mi pregunta es, ¿por qué esto es cierto? ¿Cuál es la razón de que el criterio sea este? ¿Por qué basta con mirar que el número de las unidades sea 5 o 0? ¿Cuál es la razón? ¿Qué me puede decir sobre eso? ¿Cuál cree usted que será el motivo, el argumento? A ver qué me pueden decir. Se lo dejo ahí como inquietud. Mire, le voy a mostrar solamente la implicancia de derecha a izquierda. Ay, se quedó pegado. Espérenme un poquito. Tengo que volver a abrirlo. Denme un momento. Se me quedó pegado la cosa. Les voy a mostrar entonces, como les decía, les voy a mostrar solamente la implicancia de derecha a izquierda. Es decir, compartir pantalla, es decir, que si el último dígito es 5 o 0, el número es divisible por 5. ¿Ya? Eso es una implicancia de un puro lado. Le quiero mostrar ese solamente y el otro se lo va a quedar a usted de ejercicio. ¿Por qué este es el criterio y no es otro? Demostración. Entonces le voy a mostrar solamente de derecha a izquierda. El otro va a quedar ahí como de inquietud. Demostración de derecha a izquierda. ¿Qué pasa si el último dígito es un 5 o un 0? ¿Por qué voy a saber yo que mi número entero, el completito, va a ser un múltiplo de 5?
o divisible por 5. ¿Cómo voy a saber eso yo? Porque mira, tu expansión decimal va a ser así. Repito, el n se escribe así, como a sub 0 por 10 elevado a 0. El a sub 0 son las unidades. A sub 1 por 10 elevado a 1. A sub 2 por 10 elevado a 2, etcétera, ¿no? La sumatoria es esa. Hasta un a sub k, 10 elevado a k. ¿Está bien? Esa es la expansión decimal de mi número. Con eso partí. Entonces yo estoy asumiendo mi hipótesis. Mi hipótesis es que este número, el de las unidades, o es 5 o es 0. Esto es lo que estoy suponiendo yo. Como, puse un 10, nada que ver. Mi hipótesis es que ese numerito o es 5 o es 0. Ya, pues, ¿cómo voy a tener yo garantizado que el n entonces se puede dividir por 5? ¿Cómo lo hago? Esto es muy sencillo. Tú tomas toda esta expresión, mira, fíjate. Voy a tomar toda esta igualdad y la voy a así chantar acá, así a la mala, voy a dividir todo por 5. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a quedar al lado izquierdo? Va a quedar n partido por 5. ¿Qué es lo que va a quedar al lado derecho? ¿Qué es lo que va a quedar al lado derecho? Va a quedar, si el a sub 0 es 5, va a quedar un 1 o un 0 por 10 elevado a 0, ¿cierto? Si el a sub 0 es 5, partido por 5 me va a quedar un 1. Si el a sub 0 es 0, partido por 5 me va a quedar un 0. Entonces va a quedar 1 o 0 multiplicado por 10, o sea, por 10 elevado a 0. Y después va a quedar a sub 1 por 10 partido por 5, a sub 2 por 100 partido por 5, etc. A sub k por 10 elevado a k partido por 5. ¿Sí o no? Ya, tomé toda la cuestión y la dividí por 5. Entonces mi pregunta es, ¿este número, n partido por 5, es un número entero? ¿Sí o no? Porque que sea un número entero significa que el 5 divide al n. O en otras palabras, que el n es un múltiplo de 5, lo que quiero demostrar. Y la respuesta es sí. N partido por 5 es un número entero. ¿Por qué? Porque lo que está al lado derecho de la igualdad es un número entero, claramente. ¿Ya? Es un número entero, porque acá voy a tener 1 o 0. Acá tengo un a sub 1, que es un número entero, y está multiplicado por 10 partido por 5, porque el 5 divide al 10. El 5 divide al 100. Y el 5 divide a todas las potencias de 10. Entonces, todos estos números que están marcados aquí con estos subrayados son puros números enteros, por lo tanto, la suma de todas estas cosas, toda esta sumatoria es un número entero. Como todo eso es un número entero, el n partido por 5 es un número entero. Es decir, que el n es un múltiplo de 5. Eso prueba entonces la flecha de derecha a izquierda. ¿Se entendió? ¿Está claro todo? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda que me quiera hacer? ¿Alguna preguntilla? ¿Algo que no esté claro? Bueno, entonces, con esto ya tenemos la otra flecha, decía yo, se la dejo como criterio, como ejercicio. Sería demostrar que si el n es un múltiplo de 5, entonces las unidades es 5 o 0. ¿Ya? Y eso es una equivalencia, es un sí solo sí. Y ese es mi criterio para saber si un número es divisible por 5. Ya, pues, pero eso es con respecto al 5. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora con el respecto a, no sé, pues al 3, o al 4, o al 5, o al 6, al 7, al 8, al 9, lo que usted quiera, ¿no? Podemos pensar en todos esos números. ¿Cómo sé yo que un número es divisible por 3?
¿Cómo sé yo que un número es divisible por 3? ¿Cómo sé yo, por ejemplo? Voy a volver al mismo ejemplo antes. No teníamos, no sé, voy a tirar otro número. Criterio del 3. ¿Qué pasa si tomo este número, el 20357? ¿Este número es divisible por 3, sí o no? ¿Qué me decís? ¿Es divisible por 3, sí o no? ¿Y cómo puedo yo saber que un número es divisible por 3? ¿Conocen el criterio de divisibilidad por 3 o no? ¿O no lo han visto nunca? Profe, ese Dime. número no es divisible por 3 porque para que sea divisible por 3 la suma de todos sus dígitos debería ser un múltiplo de 3. Eso. ¿Cierto? Ese es el criterio. Precisamente. Claro, y en este caso tenéis 2 más 0 más 3 más 5 más 7, que te da 17, ¿no? Que no es divisible por 3. Por lo tanto, la respuesta es no. Ya, ese es el criterio de divisibilidad por 3. Misma pregunta, ¿por qué ese criterio funciona? ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué un número es divisible por 3 si y solo si la suma de sus dígitos es divisible por 3? ¿Cuál es el argumento para eso? También, no sé si usted conoce, pero existe el criterio de divisibilidad por 9. Y el que es divisibilidad por 9 es súper parecido a este, al divisibilidad por 3. ¿Sí? De más que lo he escuchado, de más que lo conoce. Bueno, esto también lo podemos ver como un teorema, proposición, ejercicio, algo de ese estilo. Lo vamos a anotar ahora formalmente por teorema. Bien. Entonces, yo tomo la expansión decimal de un número. La expansión decimal del número, de nuevo, era una cosa así. Sumatoria de los a sub j por 10 elevado a j, desde j igual 0 hasta un cierto k, donde los a sub j son números que viven entre el 0 y el 9. Listo, esa es la expansión decimal. Entonces, el teorema dice: el n es divisible por 3 si y solo si, sí y solo si, la sumatoria de los términos a sub 0, a sub 1, todos los terminitos de la expansión decimal son múltiplos de 3. ¿Sí? Ya, en otras palabras, claro, el 3 divide esa suma, a esa suma. Ese es el criterio de divisibilidad por 3. Ya, pues yo le puedo hacer la misma pregunta. ¿Por qué esto es cierto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué?
Piénselo. ¿Cómo demostraría usted este teorema? Piénselo. ¿Por qué me basta con sumar los dígitos y que sea un múltiplo de 3? ¿Cómo podría demostrar eso? Se me ocurre que, por ejemplo, en la sumatoria, cuando se sumen todos Ya, los A sub J, sí. el resultado final va a ser un múltiplo de 3. Entonces la sumatoria quedaría una sumatoria de un múltiplo de 3 por 10 a la J. Y con eso ya Ya. se puede, y con eso ya es divisible por 3. ¿What? Me perdí en lo último. A ver de nuevo. A ver, que en ese sentido el AJ se podría, perdón, el A sub J, así como definitivo, cuando se sumen Sí, todos, va a ser un sí. múltiplo de 3. Entonces se puede escribir como 3K. Y el Pero tú dices 3K, todos los o A sub Jotas. sea, sí, del 0 hasta el K. Mm, no, eso no es cierto. No. No. Mira, te voy a mostrar por qué no. Un ejemplo. No sé, pues por ejemplo voy a poner el 51. Tú sabés que el 51, este número es divisible por 3, ¿cierto? Pero fíjate que sus dígitos, cada uno por separado, el 5 y el 1, no son múltiplos de 3. ¿Cachai? Porque ese es un 5 y ese es un 1, no se pueden dividir por 3 cada uno por separado. No me refería a eso. ¿Ya? No, es que yo decía, por ejemplo, en la sumatoria, Ujú. si la suma de todos los A sub 0 hasta acá ¿Ya? daba un múltiplo de 3. Eso quiere decir que el A sub J acá terminaría siendo un múltiplo de 3, ¿no? Arriba, en la sumatoria. O sea, ya, tú estás partiendo de la hipótesis de derecha-izquierda. De eso estoy claro. No, está mal, me llevo What? entrar. Perdón. Ya, bueno. Ahora, Bueno. Ya, bueno, igual quiero que se lo plantee como ejercicio porque esto es bien interesante, ¿no? Porque ese es el criterio. Y así podemos seguir con todos los criterios, pues. ¿Por qué funciona? ¿Cuál es el criterio del 4? ¿Cuál es el criterio del 5? Que ya lo mismo. ¿Cuál será el criterio del 6? El del 7, el del 8, el del 9, el del 10, el del 11, y así hasta que, no sé, hasta que te aburráis. De hecho, en las próximas clases, o sea, lo que queda de clase ahora, y la próxima sesión tenemos que ver el criterio del 11. No sé si usted conoce el criterio del 11. Ese es como un poco raro, igual que el criterio del 7, son como extraños. Por eso en general como que uno no los conoce, pero vamos a hablar del criterio del 11, ¿ya? En algún momento. Tampoco es como que sea la gran cosa, pero igual puede que no lo conozca. Ya, a ver, demostremos el criterio del 3. Demostrémoslo. Ya, ¿cómo demostraría yo esto? ¿Cómo podría demostrar esta cosa? ¿Cómo podría demostrar esto? Mira, fíjate. Fíjate. Quiero que observe lo siguiente. ¿Qué pasa? Mire, como estamos pensando en la expansión decimal, ¿cierto? Fíjate que todos los, bueno, tal como dice la sumatoria, todos son como respecto a las potencias del 10, ¿cierto? El 10 me marca las unidades, las decenas, las centenas, ¿cierto? Porque son potencias del 10. Entonces quiero que observe lo siguiente.
Vamos a ver ahora con respecto a las congruencias, ¿ya? ¿Qué pasa si tomo el 10? El 10 es congruente a qué cosa? En módulo 3. Voy a pensar todo en módulo 3. ¿El 10 es congruente a cuánto en módulo 3? Pregunta para ustedes. ¿10 congruente a qué cosa en módulo 3? Al 1. Al 1, ¿sí? Perfecto. Muy bien. El 100 ahora. ¿Es congruente a qué en módulo 3? ¿El 100 es congruente a qué en módulo 3? Al 1 de nuevo. El 1 Al de 1 nuevo. de nuevo. ¿El 1000 es congruente a qué en módulo 3? El 1 también. Al 1. Como usted se dará cuenta, de hecho, todas las potencias del 10 son congruentes a 1 en módulo 3. ¿Sí? Eso no es difícil de ver, no es difícil de argumentar. Todas las potencias del 10 serán congruentes a 1 en módulo 3. Entonces, si tú tomas esta expresión decimal y ocupamos las propiedades que vimos ya en la clase, en las clases ahora y la clase anterior, nosotros podemos multiplicar todo esto, ¿vale? Y esto es lo que voy a hacer. Entonces, desde acá, lo que vamos a concluir es que, como el n era una cosa así, a sub 0 por 10 elevado a 0, más a sub 1 por 10 elevado a 1, etcétera, ¿no? Hasta la sub k por 10 elevado a k. Entonces, si tú tomas esta igualdad que está escrita acá con color azul, toma esta igualdad que está escrita con color azul, y tú así a la mala llegáis y le chantáis un módulo 3, entonces el n va a ser congruente a qué cosa en módulo 3, a sub 0, más a sub 1, más a sub 2, más a sub k en módulo 3. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta que todas las potencias de 10 desaparecieron porque son puros unos? Entonces en módulo 3 sobrevive el a sub 0, a sub 1, a sub 2 hasta el a sub k. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve eso? ¿Está claro? O sea que cuando lo pasó a módulo 3, todos los 10 elevados se convirtieron en 1. ¿Eso? Sí, son puros unos. Por lo que está Ya. escrito al lado izquierdo con esto con rojo, ¿no? Son puros unos. Por eso no están escritos abajo, porque son puros los a sub 0, a sub 1, están todos multiplicados por 1. ¿Ya? ¿Está claro? Ya, ¿de qué me sirve saber esto? Si no está claro, me pregunta nomás. Pero ¿por qué esto es útil? ¿Por qué me sirve saber esto? ¿Cuál es la relevancia de esto que acabo de escribir? Mira, fíjate, en primer lugar, fíjate que precisamente lo que me interesaba a mí era ver qué pasa con la suma de los dígitos, a sub 0, a sub 1, hasta a sub k. Y eso es precisamente lo que apareció. Ojo, interesante. Apareció precisamente eso, a sub 0, a sub 1, hasta a sub k. Ahí está la suma de los dígitos. ¿Ya? Y eso ya de partida me indica que vamos por buen camino. Ahora, ¿cómo voy a concluir yo la demostración? Porque mira, si el n es divisible por 3, ay, ¿qué pasó con la tableta? Ahí sí. Si el n es divisible por 3, ya, ojo con esto. Este es el paso importante, el más importante de la demostración. Si el si el n es divisible por 3, significa que estos números son divisibles por 3. Y eso es cierto porque son congruentes en módulo 3. ¿Ya? Repito, si el n es divisible por 3, entonces toda esta suma de dígitos será divisible por 3. Y viceversa. Si esta suma de dígitos es divisible por 3, entonces este será divisible por 3.
¿Por qué pasa eso? Porque son congruentes en módulo 3. ¿Bien? De aquí, entonces, de aquí se sigue que, inmediatamente, lo que estaba diciendo. ¿El n es divisible por 3? Sí y solo sí, la suma de los dígitos es divisible por 3. ¿Eso es claro o no es claro lo que acabo de decir? ¿Se entiende o no se entiende? Punto, fin de la demostración. ¿Se entendió ese paso o no se entendió ese paso? Dígame nomás, pues si no le queda algo claro, me dice. Por lo menos a mí me quedó claro, profe. Ya. También estaba respondiendo en el chat, no sé si es que lo estaba viendo. Oh, no, a ver. No, esto no. Ahí está, gracias. Perfecto. ¿A alguien no le ha quedado claro? ¿Está todo claro? Mire, en el fondo lo que estamos usando acá, este es lo que estamos usando en el fondo, es este hecho, que lo voy a marcar ahora con color verde. Imagínate que tú tienes lo siguiente, A es congruente a B módulo M, ¿ya? Desde lo más básico, A es congruente a B módulo M, ¿ya? Entonces, este es el fenómeno. El M divide al A, sí, solo sí, el M divide al B. ¿Por qué pasa eso? Es lo que estamos usando acá, mira. Precisamente, lo que tenía acá es que el N era congruente a esta sumatoria módulo 3. Entonces, el 3 divide al N, sí, solo sí, el 3 divide a toda esa sumatoria que está ahí. ¿Y por qué pasa eso? Por lo que está escrito acá. Es lo mismo que está escrito acá con verde. Este es el principio que estamos utilizando. Que dos números sean congruentes en módulo M implica que si uno de ellos es divisible por M, entonces el otro también. ¿Y por qué ocurre eso? Porque, de nuevo, si un número, por ejemplo, vamos a partir de izquierda a derecha. Si el A es divisible por M, significa que el A es congruente a 0 módulo M. Voy a escribir eso. ¿El A es divisible por M? Sí, solo sí, el A es congruente a 0 módulo M. ¿Sí o no? Que un número sea divisible por M es lo mismo que sea congruente a 0 módulo de ese número. ¿Sí? Ya. Y si el A es congruente a 0 módulo M, por nuestra hipótesis, como el A es congruente al B, tendremos inmediatamente que el B es congruente al 0 módulo M. Entonces, por hipótesis, el B será congruente a 0 módulo M, lo cual, de nuevo, es equivalente a que el M divida al B. ¿Se da cuenta? Entonces, son pasos equivalentes. ¿Ya? Por eso, cuando tú tienes dos números congruentes en módulo M, si uno de ellos es divisible por el módulo, el otro también. Y eso es lo que acabamos de usar acá. Si el n es divisible por 3, entonces lo será la sumatoria. Si la sumatoria es divisible por 3, entonces lo será el número. ¿Está bien? Entonces ahí tiene usted la razón de por qué este es el criterio de divisibilidad por 3. Y ojo que ahora le quiero plantear el criterio de divisibilidad por 9. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad por 9? ¿Conoce el del criterio de divisibilidad por 9?
¿Cuál es el criterio de divisibilidad por 9? A ver, ¿lo conoce? Con esto vamos a terminar la clase de hoy, con el criterio de divisibilidad por 9. Que sus últimas cifras, que sus últimas dos cifras sean un múltiplo de 9. Que sus últimas dos cifras sean múltiplo de 9. No, eso no es verdad. No, no, ese no es el criterio. No, señor. ¿Alguien conoce el criterio de divisibilidad por 9? Es lo mismo con el criterio de divisibilidad por 3, ¿o no? Exacto. El mismo que el del 3, pero en vez de que sean múltiplos de 3, ahora es con 9. Lo voy a anotar. Lo único que tienes que hacer acá para reescribir el teorema es, en vez de donde aparece un 3, hay que colocar un 9. Fin. Entonces, el teorema es el mismo. Un número es divisible por 9 si y solo si la suma de sus dígitos es divisible por 9. Ya es totalmente análogo. ¿Y por qué funciona? ¿Cuál es la razón de este teorema? ¿Por qué el criterio es así? El argumento, la razón, el por qué es lo mismo de antes. Es exactamente lo mismo de antes. Pero, ¿cuál será la diferencia? Como yo le decía, la diferencia es que ahora en vez de tomar todo con respecto al 3, ahora tienes que tomar todo con respecto al 9. Entonces, lo que vas a tener que hacer tú ahora es aplicar módulo 9 en vez de hacer módulo 3. Entonces, el 10 en módulo 9 también será 1. El 100 en módulo 9 también es 1. El 1000 en módulo 9 también es 1. Y todas las potencias de 10 en módulo 9 también es 1. Y el resto se sigue totalmente igual. Es la misma demostración. Es la misma demostración. Entonces, vas a tener que n es congruente a la suma de sus dígitos en módulo 9. Y por lo tanto, la misma razón. 9 será divisible, la n será divisible por 9, sí y solo sí, la suma de sus dígitos será divisible por 9. ¿Está bien? Entonces, en resumen, repito, la demostración es totalmente la misma que antes, pero en vez de colocarle un 3, tú le colocas módulo 9. Y punto. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que esté un poco difuso? Cuénteme. ¿Está claro? Ya. ¿Alguien? Ya. ¿Alguien no le ha quedado claro? Cuénteme. Si no, estamos Liz Taylor. Vamos a quedar hasta aquí. Entonces, ya voy a dejar de grabar. Como le decía,